Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver una clase de cómo realizar gráficos en PowerPoint. Em, la gracia de hacer los gráficos en PowerPoint es que al estar creados en PowerPoint, si después yo los quiero personalizar en color o modificar los datos, es mucho más simple. Junto con eso también vamos a ver algunos tips sobre qué tipo de gráfico utilizar para ciertos tipos de datos. Por ejemplo, acá tenemos el reporte de una empresa en que tenemos un gráfico en donde va mostrando los distintos montos, en este caso de amortización, y está haciendo una comparación, se podría decir, en distintos años de tiempo, cómo va cambiando los montos de las amortizaciones. Cuando digo hacer un gráfico que va a ser para comparar montos, magnitudes, un gráfico de columnas, como tenemos aquí, o de barra, que es lo mismo, pero horizontal, es lo mejor. Si lo que yo quiero es un gráfico en el cual quiero ver cómo se distribuye algo, o sea, cómo se distribuye un 100%, el ideal es un gráfico circular, que es lo que tenemos acá, que específicamente es un gráfico circular de anillos. ¿Ya? También aquí hay otro ejemplo circular. Estos son los gráficos que vamos a generar nosotros hoy. Si yo quiero hacer un gráfico en el cual quiero ver cómo se comporta un dato a lo largo del tiempo, si quiero ver su trayectoria, un gráfico de líneas es lo mejor, como lo que tenemos acá. Y si yo quiero hacer una comparación de distribuciones de distintas categorías, la idea es un gráfico de barras 100% apiladas como tenemos aquí. Entonces, dicha esta introducción, vamos a comenzar a construir nuestros gráficos. Entonces, vamos a tener un Excel en donde vamos a tener las tablas hechas y Excel va a ser solamente el lugar en el cual nosotros hicimos el procesamiento de los datos. Ya la creación del gráfico como tal lo vamos a hacer en PowerPoint. Entonces, nuestro primer gráfico, vamos a suponer de que Estados Unidos, estamos analizando dos países, en este caso Estados Unidos y Reino Unido, y el total de ventas que tengo son 44 millones. Entonces, quiero ver cómo se distribuyen esas dos ventas entre esos dos países, cómo se distribuyeron. Es decir, lo que necesito es un gráfico circular. Para ello, vamos a PowerPoint y vamos a la ficha insertar, gráfico, gráfico circular, y aquí, para temas de presentaciones, lo más adecuado es un gráfico de anillo, y ahí vamos a ver por qué. Si utilizan uno de los dos primeros, no hay problema. Le damos a aceptar, y aquí se genera mi gráfico y se abre junto con él esta especie de hoja de cálculo en la cual yo voy a registrar los datos con los cuales se va a construir mi gráfico. Entonces vamos a nuestro Excel, vamos a copiar los datos de la frente a los países, los vamos a pegar. Y ahora, si ustedes se fijan, si yo me voy a la esquina inferior derecha, aquí los datos, abajo el 1,2, lo que puedo hacer yo es hacer clic con el botón derecho, izquierdo que diga, y modificar el área de que tiene los datos que yo estoy graficando. Entonces, ustedes se fijan, yo la achiqué hasta Reino Unido porque esto de acá no es parte de mi gráfico. Lo podemos dejar así, o además, si ustedes quieren, estos datos que estaban de ejemplo en el Excel, yo los puedo eliminar y me queda así. Cierro, y aquí está mi gráfico. Al gráfico, yo le puedo cambiar el título. Y cuando se trata de un gráfico circular de anillo, lo ideal es que a estos gráficos siempre le coloquemos, nos vayamos a agregar elementos de gráficos para incorporar las etiquetas. Los gráficos tienen que ser fáciles de interpretar por el usuario final. Entonces, para ello, las etiquetas de datos son un gran apoyo. Cuando se trata de este tipo de gráfico de distribución, lo que nosotros vamos a hacer es coger siempre la opción de más opciones de la etiqueta de datos. Primero tengo que cerrar esta ventana que tengo al costado. Repetimos. Etiqueta de datos, más opciones, se abre esto. Y aquí yo voy a indicar que quiero que aparezca el nombre de la categoría,
¿Para qué quiero el nombre de la categoría? Para simplificar la interpretación del gráfico, evitamos este match de azul significa Estados Unidos, naranjo Reino Unido es mejor. Al lado de cada color colocar el nombre de la categoría, en este caso el nombre de los países. No quiero el valor, pero sí quiero ver el porcentaje porque estoy viendo distribución. Cierro esa ventana, elimino la leyenda porque ya es información redundante, dado que incorporamos etiquetas. Y ahora las etiquetas yo las puedo movilizar para que queden, en este caso, así. Las etiquetas también ustedes las pueden seleccionar. Nos vamos a la ficha inicio y le pueden aumentar el tamaño a las letras si lo desean. Y aquí en el centro, y esta es la gracia del gráfico circular, podemos insertar una forma. Y en esta forma, colocar, por ejemplo, cuál es el monto que estamos graficando, este monto global. Entonces creo ventas totales. Enter. Pego el dato. Nos vamos a ficha de inicio. Lo vamos a entrar. Y vamos a cambiar el color de la forma para que no tenga el mismo color de una de las series, de unas categorías que tenemos. Y allí lo tengo. Mi primer gráfico ya realizado. Continuamos. Ahora vamos a graficar los datos de la pregunta 2. Como queremos ver, queremos comparar la venta de los vendedores, el ideal es que utilicemos un gráfico de columnas o de barras. Son exactamente lo mismo. Lo que cambia es simplemente el apartado visual. Yo personalmente prefiero que el gráfico sea de barras. Por un tema personal de preferencia, yo siempre opto más por el gráfico de barras que de columna, que considero que visualmente se aprecia más la comparación de los valores. Y también evito las superposiciones de la etiqueta, o sea, del monto de cada barra, evito que se superpongan con la barra al lado. Aquí está mi gráfico. Vamos a insertar los datos, que son estos. Los vamos a pegar. Vamos a modificar el área con los datos del gráfico, que sería solamente eso. Y esto otro lo eliminamos. Cerramos. Ya tenemos gran parte de nuestro gráfico hecho. Vamos a cambiarle el título. Y ahora, este gráfico, yo por ejemplo, me gustaría que abajo, en vez de estar graduado cada 1 millón, esté graduado cada 2. Para ello, vamos a cerrar esa ventana al costado. Vamos a hacer un clic en el eje horizontal. Pausa. Y ahora hacemos doble clic nuevamente sobre el eje horizontal. Y se abre este cuadro. Aquí yo puedo establecer el límite mínimo, en qué valor parte el gráfico, el eje horizontal, en este caso en 0. Dice que llega hasta los 10 millones. Y aquí en las unidades, vamos a considerar solamente las principales, dice que es cada 1 millón. Vamos a cambiar el 1 por 2 para que sean 2 millones. Enter. Y así está mi gráfico. Ahora cada 2 millones tiene una barra de eje. Lo otro también puedo hacer, vamos a cerrar aquí, me gustaría que el gráfico esté de forma, en vez de esté escalonado hacia abajo como lo tenemos, esté al revés. En la parte superior, el monto, este leveling, que es el que tiene la mayor venta, y así vaya cambiando hacia abajo. Y que también el eje, en vez de estar, el eje horizontal, en vez de estar en la parte inferior, está en la parte superior. Para ello, vamos a hacer un clic en el eje vertical. Pausa. Ahora doble clic sobre el eje vertical y en este cuadro que se abre, abajo dice categorías en orden inverso. Vamos a seleccionarlo y así me queda mi gráfico. Y ahora lo que nos resta es que lo seleccionemos, nos vayamos a diseño de gráfico, agregar elementos de gráficos, etiqueta de datos, y aquí yo indico dónde quiero que esté la etiqueta de datos. En mi caso quiero que esté en el extremo externo y así me queda mi gráfico.
Vamos a borrar la leyenda porque no me entrega información. Y ahí está. Ahora vamos a insertar otro gráfico con respecto a la pregunta 3. Y aquí lo que vamos a ver es cómo se han comportado las ventas de del país a lo largo del año según trimestre. O sea, queremos ver tendencia, es decir, un gráfico de líneas. Para ello, nos vamos a insertar gráfico de líneas con puntos. Yo prefiero aceptar. Y aquí está. Si ustedes se fijan, aquí en los datos que yo voy a insertar, en la columna A van las categorías, y las categorías es la unidad de tiempo, que en este caso son los trimestres. Y en los títulos y aquí en los títulos de la columna, o sea, a lo largo de la fila 1, tengo el nombre de cada serie. Nuestra tabla en Excel está al revés. Entonces yo aquí tengo la opción de una, la modifico acá, o esa modificación la hago en el mismo PowerPoint y vamos a optar por esa opción. Vamos a cerrar esta hoja. Vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el gráfico, modificar datos, pero aquí vamos a indicar en vez de modificar datos en la hoja que estamos visualizando, vamos a editarlos en una hoja que tenga la apariencia de un Excel como tal. Y se abre la siguiente hoja, esta. En esta hoja que se ha abierto, vamos a pegar en un costado por acá los datos que vamos a graficar, que son estos. Yo los selecciono, los voy a copiar, y en esta hoja que se creó, vamos a pegar los datos acá, pero como transpuestos. Y aquí yo los transpuse. Una vez que están transpuestos, y está la opción aquí, ustedes tienen todo el apartado de las herramientas de Excel por si quieren trabajar los datos bien aquí antes de incorporarlos al área de gráfico. Bueno, aquí están transpuestos, los voy a copiar, los voy a pegar acá arriba. Vamos a cerrar. Vamos a hacer nuevamente clic con el botón derecho, modificar datos, pero ahora la primera opción, modificar datos. Y en esta hoja que se nos abre, vamos a definir de forma correcta cuáles son el área con los datos que estamos graficando. Dice aquí que está incorporando la serie 3 y no corresponde, por lo tanto esa vamos a achicarlo para que considere solamente Estados Unidos y Reino Unido. Serie 3 la eliminamos, cerramos y así nos queda nuestro gráfico. Trimestre 1, 2, 3, 4 y las ventas de cada país. Y el azul significa Estados Unidos, naranjo Reino Unido. También podríamos irnos a modificar datos, perdón, modificar datos, pero como hoja de Excel, podemos seleccionar los datos, los números, los valores, le podemos dar formato de contabilidad, allí está incorporando el signo peso, cerramos, vamos a nuestro gráfico, y aquí ahora en mi gráfico los montos aparecen con signo peso. Entonces, si yo quiero cambiar el formato de fecha u hora que estoy visualizando en mi gráfico, lo tengo que modificar en la hoja de Excel que tiene los datos que se grafican. También a esto podemos incorporarle ahora la etiqueta con los valores. Para eso yo tengo dos opciones. Una opción es agregar etiquetas de datos, para que quede como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. O podemos incluir, para que visualmente no se manche tanto el gráfico, una tabla de datos con leyenda. Con leyenda se utiliza cuando yo tengo más de una serie que estoy graficando. En este caso estoy graficando dos, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces en este caso sí necesito saber el color de cada línea. Con leyenda, y aquí abajo ahora me aparece el monto que se está graficando. Ahora, como la tabla de datos indica el color que pertenece a Estados Unidos y el color de Reino Unido, la leyenda la vamos a eliminar porque es redundante. Vamos a cambiar el gráfico.
comportamiento. ¿Ya? Y nos falta un tercer gráfico que es la comparación de las distribuciones. Para ello, vamos a generar una nueva diapositiva y vamos a insertar en este caso un gráfico de barras 100% apiladas. Le damos a aceptar y dice que aquí en el eje, en la columna A, en los títulos de fila, van a aparecer las categorías y arriba las series. Las series, en este caso las series para nosotros son los trimestres y las categorías son los vendedores según los datos de acá. Entonces, verifiquemos de nuevo. Las categorías son los vendedores y por lo tanto tienen que estar en el eje en la primera columna, que es como lo tenemos aquí organizado. Entonces, vamos a seleccionar los datos. Aquí puedo incluir la del total para saber cómo se comportaban las distribuciones de venta en general, entre todo. Copiar. Nos vamos a pegar. Tamaño de columna. Ahí están los datos insertados. Vendedores, total general. Trimestres. Cierro. Control PowerPoint. Y aquí lo tengo. En este gráfico tengo distribución, comparación de las ventas por trimestre. Un poco largo el título, pero para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces, aquí está nuestro gráfico, nos dice que el trimestre 1, por ejemplo, vamos a agrandarlo. Entonces, aquí lo que nos dice es que el trimestre 1 tuvo mayor peso para Leverling. En el caso de Leverling, el trimestre 1 representó desde el 0 hasta poco más del 50% de sus ventas. En el caso de Avolio, eso representó un monto inferior al 20%. Entonces, esta es la gracia de hacer esta comparación de distribuciones. Si yo quisiera que el gráfico, el eje horizontal esté graduado, por ejemplo, en vez de cada 10 como está aquí, estuviese graduado acá un 5%, hacemos un clic sobre ese eje, otro doble clic ahora, y esta ventana, en las unidades principales, en vez de que se gradúe acá 0,1, es decir, 10%, voy a querer que se gradúe acá 0,05, o sea, 5%. Enter. Y allí cambia mi gráfico. Ahora, a este gráfico yo como etiquetas, lo que le puedo agregar como etiquetas son los montos, no los porcentajes. Si ustedes quisieran que aquí en el centro estuviesen, por ejemplo, quisieran que estuviesen, por ejemplo, los montos, los porcentajes en vez de los montos, estoy haciendo unos cambios visuales al gráfico, tendría que graficar los porcentajes en vez de las cantidades. ¿Cómo hago eso? Vamos a duplicar la diapositiva. Vamos a abrirlo, vamos a modificar los datos, pero en una hoja de Excel. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar estos datos. Voy a pegar yo acá más abajo. Y aquí al costado voy a hacer el cálculo del porcentaje. ¿Cómo sería el porcentaje? Esto ya en un porcentaje, en este caso sería ese monto dividido por la suma del trimestre, del año que diga. Eso. Como esto lo voy a replicar hacia el lado y hacia abajo, yo quiero que ese B16 abarque siempre el trimestre 1 al trimestre 4. Por lo tanto, en el rango de suma vamos a dejar fija las columnas
cierro paréntesis, le doy Enter, replico hacia el lado, replico hacia abajo, formato porcentaje. Si ustedes hacen la sumatoria acá, para chequear, igual suma de los 4 porcentajes, debería dando un 100% en todos. Y estamos bien. Entonces aquí ya tenemos aquí los porcentajes. Esos porcentajes los vamos a copiar y los vamos a pegar acá como cantidades. Vamos a darle formato porcentaje y ahí está. Cerramos. Vamos a nuestro PowerPoint y ya tenemos graficados los porcentajes. ¿Bien? Y eso ha sido este video sobre cómo realizar los gráficos en PowerPoint y los tips de qué gráfico utilizar para cada tipo de datos. Espero que haya sido de utilidad y suscríbanse al canal de YouTube Más Educación Abierta para ver más videos como este. Hasta luego.